Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan feliz de tenerlos otra vez por aquí. Si son nuevos por estos lados, bienvenidos oficialmente a la familia. Preparen sus pañuelos, sus abanicos y sus nervios, porque hoy tenemos un bombazo de un mega escándalo de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de una fiesta secreta, una fiesta que ha desatado una tormenta de rumores y especulaciones, una fiesta que involucra a dos nombres que han hecho suspirar a medio mundo, que han protagonizado nuestros sueños y que, seamos sinceros, nos tienen obsesionados. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis chismosos favoritos, preparen sus palomitas, hagan espacio en el sofá, porque esto se pone bueno, buenísimo. Pero antes de que empecemos con el chismorreo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, fácil y me hace inmensamente feliz. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo siempre los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, las últimas tendencias, los análisis más profundos y por supuesto los dramas más intensos. Así que ya saben, clic en el botoncito rojo y únanse a esta gran familia, donde el chisme nunca descansa. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Dejémonos de preámbulos y entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan en el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo, no solo por su innegable talento, sino también, y sobre todo, gracias a su química explosiva, su conexión palpable, su magia indescriptible en la serie Erkencikus o Pájaro Soñador como la conocimos y amamos en Latinoamérica. Una serie que nos hizo creer en el amor verdadero, en los finales felices dignos de un cuento de hadas, y sobre todo, en la magia que puede surgir entre dos personas cuando el destino, o la televisión, las une. Y precisamente esa magia fue la que traspasó la pantalla, alimentando durante meses y años, los rumores de un romance entre ellos, un romance que nos mantuvo en vilo, que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la posibilidad de que el amor de telenovela se hiciera realidad. Rumores que, por cierto, nunca fueron confirmados ni negados rotundamente. Oh, la ambigüedad. Esa dulce tortura. Nos dejaban pistas, migajas, señales sutiles, para que nosotras, como buenas detectives del corazón, las uniéramos, las analizáramos, las interpretáramos y creáramos nuestras propias teorías, a menudo más elaboradas que el guión de la propia serie. Que si se miraban con ojitos de enamorados, esos ojitos que lo dicen todo sin necesidad de palabras, que si se reían de forma cómplice, esas risas que solo se comparten con alguien especial, que si las manos se rozaban accidentalmente. ¡Uf! ¡Qué recuerdos! Cada pequeño gesto, cada mirada fugaz, cada sonrisa robada era analizado al milímetro, diseccionado con lupa, interpretado con pasión. Y claro, con tanta especulación, con tanta intensidad, era inevitable que se crearan bandos, los que juraban y perjuraban que eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, destinados a estar juntos para siempre, y los que aseguraban que todo era una estrategia de marketing, un truco publicitario para mantener la serie en lo alto, para generar expectación y por supuesto, para inflar los números de audiencia. Pero, ¿y si les dijera que hay mucho más detrás de todo esto? ¿Qué pasaría si les contara que existe una historia oculta, un entramado de secretos y silencios, una realidad que va mucho más allá de lo que vimos en la pantalla o leímos en las revistas del corazón? ¿Qué pasaría si les contara que existe una fiesta secreta, un evento exclusivo, una reunión clandestina donde Can y Demet fueron vistos juntos, demostrando una cercanía, una intimidad, una conexión que va mucho más allá de una simple amistad, de una relación profesional, de una estrategia de marketing? Se mueren. Se desmayan. Se les cae el mundo encima. Pues bien, mis queridos chismosos, abróchense los cinturones porque la historia comienza así. Hace unos meses, un amigo en común de ambos actores, una figura influyente en el mundo del espectáculo turco, organizó una fiesta privada, un evento exclusivo para celebrar su cumpleaños. Una fiesta a la que por supuesto fueron invitadas muchas celebridades turcas, personalidades del cine, la televisión, la música, la moda, el deporte, la creme de la sociedad turca, entre ellas, Can Yaman y Demet Özdemir. Hasta ahí, todo normal. Una fiesta más en el calendario social de dos estrellas de su calibre. Lo interesante, lo jugoso, lo que nos hace vibrar, lo que justifica que estemos aquí hoy, es lo que pasó dentro de esa fiesta, lo que ocurrió entre esas cuatro paredes, lo que se dijeron, lo que sintieron, lo que insinuaron. Según mis fuentes, y créanme que son muy confiables,
gente con acceso directo a la información, personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, testigos de primera mano. Khan y Demet llegaron por separado. Cada uno intentó pasar desapercibido, camuflarse entre la multitud, mezclarse entre los invitados, como dos agentes secretos en una misión encubierta. Querían evitar las miradas indiscretas, los flashes de los paparazzi, los comentarios maliciosos, los juicios anticipados. Querían disfrutar de la fiesta sin ser el centro de atención, sin alimentar más los rumores, sin dar de qué hablar. Pero como dice el dicho, el que busca, encuentra. Y mis fuentes, con su ojo avizor, con su radar de chismes activado, no tardaron en localizarlos, en seguirlos, en observarlos. Al principio mantuvieron las distancias. Se saludaron cordialmente como dos compañeros de trabajo que se reencuentran después de un tiempo, con un apretón de manos educado, una sonrisa forzada, un intercambio de palabras breves y superficiales. Intercambiaron algunas palabras sobre el clima, sobre el trabajo, sobre la fiesta, sonrisas tímidas, miradas esquivas, y cada uno siguió su camino, aparentando indiferencia, intentando disimular la tensión que se respiraba en el ambiente. Pero la noche avanzaba, las copas de champán se vaciaban, la música subía de volumen, el ambiente se relajaba, la atmósfera se volvía más festiva, y la tensión entre Khan y Demet comenzaba a hacerse palpable, a manifestarse en pequeños gestos, en miradas furtivas, en sonrisas cómplices. Testigos afirman, y juro que esto es verídico, que poco a poco se fueron acercando. Primero fue una conversación casual, un intercambio de comentarios sobre la música, sobre la decoración, sobre los invitados. Luego una risa compartida, una broma interna, un guiño de complicidad. Después un baile cercano, un roce accidental, una mano que se apoya sutilmente en la espalda del otro. Y finalmente la confirmación de lo que todos sospechábamos, la prueba irrefutable de que la llama seguía viva, de que la química seguía intacta, de que el amor, o lo que sea que haya entre ellos, seguía latente, la chispa seguía viva. Más viva que nunca. Mis fuentes me cuentan con lujo de detalles, que Khan y Demet pasaron gran parte de la noche juntos. Bailaron canciones románticas, canciones movidas, canciones que les recordaban a su época en Erkencikus. Rieron a carcajadas, compartieron secretos, conversaron al oído, intercambiaron confidencias, y se miraron con una intensidad que dejaba poco a la imaginación, con una pasión que se podía cortar con un cuchillo, con un deseo que era evidente para todos los presentes. Incluso se dice que hubo un momento en que se tomaron de la mano, un gesto espontáneo, un arrebato de pasión, una declaración de intenciones. Imagínense la escena. La emoción. El drama. La telenovela hecha realidad. Pero la cosa no termina ahí. No, no, no. Si pensaban que esto era todo, se equivocan. Lo más sorprendente de todo, lo que realmente ha incendiado las redes sociales, lo que ha generado un tsunami de comentarios y reacciones, es que al final de la noche Khan y Demet se fueron juntos de la fiesta. Sí, mis amores, lo escucharon bien. Abandonaron el lugar en el mismo coche, dejando a todos los presentes con la boca abierta, con los ojos como platos, con las especulaciones a flor de piel, con la imaginación desbordada. ¿Qué significa todo esto? Es la confirmación definitiva de que Khan y Demet han decidido darle una nueva oportunidad al amor, de que han superado sus diferencias, de que han dejado atrás el pasado y están listos para construir un futuro juntos. O simplemente son buenos amigos que disfrutan de la compañía del otro, dos compañeros de trabajo que comparten recuerdos y experiencias en común, dos personas que se sienten cómodas en presencia del otro. La verdad, no lo sabemos con certeza. Solo ellos conocen la respuesta. Pero lo que sí sabemos, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que esta fiesta secreta ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fanáticos, que sueñan con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real, que anhelan verlos felices, enamorados, compartiendo su vida. Y ahora, mis queridos chismosos, llega el momento de la reflexión. ¿Creen que Khan y Demet deberían confirmar su relación, salir del armario, gritar su amor a los cuatro vientos? ¿O prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público, proteger su intimidad, evitar la presión mediática? ¿Les gustaría verlos protagonizar otra serie juntos, que revivieran la magia de Erkencikus, que nos regalaran nuevos momentos inolvidables? Cuéntenme todo en los comentarios. Quiero saber su opinión. Necesito escuchar sus teorías. Me muero por leer sus reacciones. Pero antes de despedirme, quiero recordarles los puntos clave de este vídeo.
Descubrimos que Can y Demet asistieron a una fiesta secreta, donde se mostraron muy cercanos y cómplices. Pasaron gran parte de la noche juntos, bailaron, rieron y se fueron del lugar en el mismo coche. Y todo esto ha generado una gran expectativa entre sus fanáticos, que sueñan con B. Los juntos de nuevo, que esperan ansiosamente una confirmación, que rezan por un final feliz. Gracias, mis amores, por acompañarme en este nuevo chismorreo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los quiero un montón. Son la razón por la que hago esto. Son mi inspiración. Y ahora sí, antes de que se vayan, no olviden dejar su comentario con su opinión sobre este bombazo. ¿Creen que hay romance en el aire? ¿Piensan que es solo amistad? ¿Qué creen que pasó realmente en esa fiesta? Los leo a todos. Prometo responder a cada uno de sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, con todo el mundo. Que se entere todo el planeta de esta fiesta secreta. Que se desate la locura. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Porque aquí siempre tendrán el mejor chismorreo, las últimas noticias, los análisis más profundos y los dramas más intensos. Se los garantizo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es como el café, siempre te despierta. Chao, chao.